Buenas tardes muchachos. Pues miren, el día de hoy vamos a hablar sobre dos procesos que se efectúan en el torno, lo que es el conificado, y lo que es el taladrado. Esos dos procesos los vamos a realizar. Entonces para esto nos entregan este plano, el cual si lo hacemos por revolución pues nos sale esta pieza la cual se taladra y pues se hace el conificado. Ahora vamos a ver la pequeña simulación prácticamente de cómo se trabajaría el proceso, cómo lo efectué para hacer la hoja de proceso. Entonces vamos a ver que aquí lo primero que hago es un refrentado, tanto en desbaste como en acabado. Luego hago un cilindrado, ¿sí? Bajar del diámetro y por ende hago el conificado. Posteriormente lo que hago es un refrentado en la cara opuesta. Aquí utilizamos, ¿sí? O se utiliza, voy a regresar un poco aquí, en lo cual regresar, voy a volverlo a hacer, ¿sí? Refrentado, cilindrado, conificado, vamos al refrentado y aquí miren, en esta parte donde se utiliza primeramente una broca centro para abrir el primer orificio. Posteriormente se hace el proceso con los diferentes diámetros de broca hasta llegar al orificio final y por último haré lo que es el cilindrado de la superficie de la pieza, en lo cual vamos a ver las medidas a la cual nos otorgan en la hoja de proceso. Nos dice que miren, la pieza tiene una longitud de 11, pero el diámetro es 22 y nos da 1 milímetro para poder trabajar un cilindrado. La longitud total es de 31 y aquí la longitud nos da 29. ¿Sí? Entonces nos da un refrentado en esta cara y un refrentado en esta cara. Nos dice que estamos trabajando con aluminio, bueno, con herramienta de acero rápido, con la velocidad de corte o de desbaste de 61 metros y de acabado de 90 metros. Esos serían los datos con los cuales nos está dando a trabajar. Aquí lo primero que nosotros tenemos que empezar a realizar es encontrar la velocidad de corte para la primera operación. Dicha operación es el refrentar esta parte de aquí. Entonces, vamos a proceder a insertar la fórmula. Entonces, miren, aquí pues esta sería la fórmula general, ¿sí? En la cual eh, encontramos las RPM de acuerdo a la velocidad de corte, ¿sí? De aquí se saca el promedio de la velocidad de corte solo para el refrentado, lo cual me da 75.5 y calculando o haciendo las operaciones me da 1043 RPM. Esas serían las RPM que tendría que utilizar solo para el refrentado en este caso. Entonces, si vamos a llenar la hoja de proceso, aquí, pues la primera acción, bueno, ya sabemos, sería como son velocidades de desbaste, no vamos a hacer velocidades de acabado, no vamos a hacer. Entonces, de acuerdo, hay que verificar siempre de acuerdo a la gama de operación que les den en el torno, ¿sí? Convencional. Si no es convencional, es NC, simplemente se trabaja con las que estoy mencionando. Entonces son 1043. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Determinar el avance. ¿Qué avance? Tenemos también que ir a determinar sobre las tablas qué tipo de avance se utiliza para el aluminio. Tenemos que estamos en desbaste 0.40-0.75, al cual también tenemos que hacer, ¿qué es? Encontrar
¿no es cierto?, el promedio para trabajar con ese avance. Voy a insertar la fórmula. Insertando la fórmula, el promedio de los dos del avance me da 0,57. Lo multiplicamos por el factor de 5, el cual me da la máxima profundidad que yo puedo trabajar tanto con este aluminio, con este material, tanto con la herramienta, una profundidad de 2,85. Pero como en realidad solo tengo 1 milímetro, entonces voy a trabajar a 0,57, aquí 0,57, voy a dar 1 milímetro y la profundidad va a ser 1 milímetro. Lo que tengo que aquí, voy a colocar el referentado. Bueno, la descripción ya sabemos que tanto la longitud, bueno, lo que vaya a hacer. Y el tiempo de mecanizado, que también ya lo saben calcular, simplemente es aplicar la fórmula. Ahora, el siguiente proceso, el cual yo tengo que realizar, es cilindrar del diámetro 23 a este diámetro, que en este caso es 10. Primero lo que tengo que hacer es aplicar la fórmula de la penetración. Voy a insertar la fórmula, que la fórmula está dada por lo siguiente. Entonces aplico la fórmula de la penetración, que es la profundidad de la herramienta, de lo que máximo puede introducirse en el material, y me dice que el diámetro es igual al diámetro inicial menos el diámetro final sobre 2. Ya tenemos que el diámetro inicial en este caso es 23 y el diámetro final es 10 dividido entre 2. Vamos a calcularlo. En donde obtenemos, digamos, me da un resultado de 6,5 milímetros. Lo cual yo puedo tomar, si estoy haciendo desbaste, ¿no es cierto? Aquí ya tengo que determinar, de acuerdo a la profundidad, si utilizo solo desbaste o si utilizo acabado. Aquí podría ser, como la máxima penetración es 2,85, puedo hacer 3 pasadas de 2, lo que daría 6, y una pasada de 0,5, ¿no es cierto? Y me darían los 6,5 milímetros que tengo que hacer para rebajar, que en realidad lo que tendría que hacer son el doble de esto. El doble para poder hacer, o sea, aquí me está demostrando que lo estoy penetrando con la herramienta radialmente, pero debería penetrar el doble para poder hacer diametralmente. Entonces, ahora voy a disponer a encontrar las velocidades de corte. La velocidad de corte para, aquí sí tengo que hacerlo con 61, porque si voy a cilindrar y desbastar, ¿sí? Entonces esto viene a ser 61, que no sé cuánto es el resultado, y también tengo que hacerlo con 90 para poder determinar. Ahora, miremos cuánto nos da este resultado. Estos serían los resultados, ¿cierto?, para las RPM de desbaste y acabado, ¿no es cierto?, para el primer cilindrado, que es de diámetro 23 a diámetro 10. Eso sería lo que yo tendría que realizar aquí, ¿no es cierto?, para poder obtener esto. Ya tendría los estos, ahora sí puedo determinar el número de pasadas. Bueno, obteniendo estos resultados,
pues nos disponemos a obtener los avances. Bueno, vamos a obtener los mismos avances, tanto en desbaste como acabado. Entonces teníamos ya el promedio, ya sabemos en desbaste, ahora tenemos que sacarlos en acabado, que es de 0,13 a 0,25. Entonces haremos el promedio de los dos. Ven y miramos el resultado. Bueno, el cual da 0,19, 0,19, ese sería el promedio, ¿no es cierto? Ya teniendo revoluciones de desbaste y acabado, pues podemos proceder a llenar. Determinar el número de pasadas, pero creo que ya lo habíamos hecho. Queda 6.5, entonces decíamos que íbamos a dar 3 pasadas de 2 para desbaste y 0,5, una pasada de 0,5 para acabado. Ahí ya tendremos los dos parámetros. Simplemente tendremos que ir a llenar a la hoja, a la cual aquí sería 446. En este caso, si tuviéramos la gama de revoluciones, tenemos que compararla con la que nos den o con la del torno que el cual vayamos a operar. Pero como no sabemos en este caso, vamos a trabajar las mismas 0.57. Aquí me da 658. Y aquí da 0,19. Aquí tengo 3 pasadas de 2. Aquí tengo una pasada de 0,5. Ese sería la parte de cilindrado. Entonces serían estos dos lo que es el cilindrado. De que ya habíamos hablado de por cómo se obtienen los parámetros, entonces ya sabemos que refrentado o cilindrado de acuerdo a lo que estemos trabajando. Ya tendremos los dos procesos. Ahora lo que yo planteo en la simulación, miremos la simulación, ¿sí? En la cual primero ya hicimos la parte de refrentado, en este proceso hicimos la parte de cilindrado y posteriormente vamos a hacer la parte de conificado. Entonces nos ponemos aquí y voy a insertar las fórmulas para explicarlas. Bueno, aquí en donde insertamos la fórmula, ¿no es cierto? Que es prácticamente para conificado, para el proceso de conificado, ¿sí? El cual me dice que es este tipo de fórmula, donde Z va a ser una longitud que nosotros debemos hallar, ¿sí? LC, que es la longitud a conificar, que en este caso es 12, ¿sí? La longitud, el diámetro mayor, que es 23, el diámetro menor, que es 10, y P, que P es una penetración constante que siempre se la trabaja a 0,5, en donde aquí obtenemos el valor de Z y además tenemos que encontrar una constante K, la cual me va a dar la siguiente parámetro para poder seguir haciendo las diferentes penetraciones que yo tengo que hacer en el material. Para obtener Z2 y las diferentes Z, Z3, Z4, Z5,
Resto, en este caso sería Z1 menos, que esta vendría a ser Z1, menos K, que es la constante. ¿Sí? El ejemplo que yo tengo aquí, por ejemplo, tenemos la longitud, aquí voy a cambiarla, la longitud es del cono que estamos trabajando, que es de 12, el diámetro mayor es 23 y el diámetro menor es de 10. ¿Sí? Fuera a 22, pero como todavía no lo hemos refrentado, no lo hemos cilindrado, disculpen, está todavía con el diámetro que es. Entonces lo vamos a trabajar con el diámetro de 23. 12 sobre esta relación, ¿no es cierto? Este factor solo afecta a la parte de arriba, no afecta a los dos, sino que simplemente aquí por ordenar los términos, bueno, no pude ordenarlo, pero ya lo ordené acá, o sea que esta fracción me da 6.5, lo mismo que esta, me da 6.5. Resto en la parte de arriba el 0.5 y me da 6 sobre 6.5. Y al hacer esta operación me da una 11.4. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo voy al gráfico acá, perforo aquí hay una línea sólida. Vamos a ver la simulación, a ver si me deja ver el proceso. Por ejemplo, ahí, miren, Z viene a ser la distancia que recorre el buril. Voy a seleccionarlo aquí, miremos. Vamos a trabajar la pieza. Y este es el codificador. Este. Aquí lo que él está haciendo es prácticamente diagonalmente, pero miren lo que hace la Z. Entonces, el 11 que me dio de resultado, es el recorrido que yo voy a hacer, ¿sí? Y cada 5 voy a hacer una penetración, o cada la vez que sea la K, la constante. Entonces, penetro y hago el recorrido. Penetro y hago el recorrido. Penetro y hago el recorrido. Y otra vez, esto queda como unas graditas, para luego encontrar el ángulo al cual tenemos que ubicar la torreta y darle la última pasada. Entonces de esta forma se trabaja. Entonces hallo Z para la primera penetración, que es K, encuentro K, penetro y con Z me va a encontrar la dirección o la distancia que yo tengo que recorrer. Para eso es el cálculo. Entonces, teniendo en cuenta esto, la fórmula, ¿no es cierto? La primera Z sería que yo tengo que ingresar a 11.04, pero no sé con qué constante de penetración. Entonces, me dice que K es igual a la longitud, en este caso 12, menos Z1. Me da una constante de 0.96, ¿no es cierto? Y para encontrar Z2 es igual a Z1 menos K, como lo tenemos en la fórmula de aquí, que es 11.04 menos K es igual a 10. ¿Sí? Entonces, supongamos que lo que yo tengo que hacer es, voy a abrir otro archivo, en el cual voy a explicar el proceso. Si este lápiz fuera el buril, ¿no es cierto? Encontrando la K, esta sería la penetración y esta sería la Z. Luego haría otra vez la misma K, pero con otra Z, a otra distancia. Luego, ¿qué tengo que hacer? Con la misma, ¿cierto? Penetración, la cual yo encuentro, hago otra K. Y así voy obteniendo lo que es el conificado. Entonces, penetro aquí
con AK, que es la constante, y Z, que es la longitud de la trayectoria que tengo que hacer. Para que en esta forma quedaría algo así, quedaría esto. Quedarían unas pequeñas, aquí, quedan iguales, van quedando de esta forma. A lo cual llega o se aproxima a 0. ¿Sí? Que esa sería la forma. Luego, ¿qué tiene que hacer el buril? Ubicarse en una posición a un ángulo determinado, ¿sí? Un ángulo el cual va a entrar y el recorrido va a ser de esta forma para ir quitando estas uniones. Eso es prácticamente lo que hace el torno convencional. Entonces, vamos a ver aquí. Vamos a ver. Miren. Por último, lo que hace los ángulos. ¿Sí? Hasta encontrar, ir haciendo la resta de cada longitud con cada penetración. Y voy encontrando, miren, hasta llegar a una Z. En este caso, encontré 11 Zetas, las cuales me dan la penetración. ¿Sí? Y un último que me da 0,48. Aquí tengo otro ejemplo en el cual, miren, la longitud es 5, el diámetro mayor 74, el diámetro menor 64 y la penetración siempre va a ser 0,5, ¿sí? Esta va a ser constante. A lo cual encontraré 10 zetas. Ahora lo que tengo que hacer para esto es encontrar el ángulo con el cual va a ser la última pasada, las últimas pasadas que yo determine, porque las zetas ya son las pasadas que yo tengo que realizar. Entonces voy a insertar la fórmula, que la fórmula es para el ángulo de la torreta, o la posición a la que tiene que ubicarse la torreta en el torno. Voy a insertar la fórmula, la cual es esta fórmula. Dice que el ángulo es igual a la tangente de menos 1 del diámetro mayor menos el diámetro menor, dividido entre 2 veces por la longitud del conificado. Vamos a resolverla. De acuerdo al conificado que estamos haciendo. En este caso es 23, el diámetro es 10 y la longitud era 12. Para lo cual, el resultado de esto es, voy a calcularlo. Entonces, miren, a lo cual, aplicando ya la fórmula, a la cual pues el carro transversal debe ubicar la herramienta, en este caso que pues prácticamente el que gira es la torreta o el carro, ¿sí? Aplicando esta fórmula nos dice que la torreta debe estar a un ángulo de 28 grados, 26 minutos 34 segundos. Solucionando esto, también pues solucioné el del ejemplo, el cual me da 29.32 a 29 grados, resolviendo la fórmula. Posteriormente a esto, pues tenemos que llenar la hoja de proceso, ¿sí? Esta hoja de proceso con el refrentado cilindrado ya con la parte de lo que hicimos del conificado, ¿cierto? Entonces aquí iría el conificado. Bueno, pues aquí es conificar. Se coloca primero el ángulo, en este caso nos da 28.
Unificar ángulo 28 de diámetro 23 a diámetro 10 con longitud de 12. Eso sería lo que tenemos que ingresar. Entonces voy a acomodar aquí, ajustar el texto. Y ahí quedaría la descripción, con el ángulo de 28, diámetro de 23 a 10, la longitud. ¿Sí? Podemos utilizar las RPM de desbaste, ¿sí? Las cuales son 446, o dependiendo pues de lo que estemos haciendo. El avance, aquí el avance sí depende, pues por lo general se utiliza también el promedio, pero eso depende del avance si usted está utilizando eh, un avance que tenga la máquina, ¿sí? El cual es programado. Aquí vamos a utilizar pues el mismo avance, 0,57. Aquí nada, vamos a mirar porque no tenemos desgaste, siempre va a ser un acabado. El número de pasadas lo podemos tratar, el número de setas que les haya dado, y que en este caso nos dio 11 setas para el que estamos realizando, porque este es el ejemplo que nos dio 10, y todas van penetrando de 0,96, que era el que nos dio nosotros. Entonces, número de pasadas son 11, y la penetración de 0,96. Y especificando aquí, entonces aquí ya por ejemplo, si nosotros, cuando nosotros la entendemos, o sea, somos los propietarios de la hoja de proceso, la anotamos así. Pero cuando no, nos tocaría anotar entonces una pasada con profundidad de 0,96 y además el recorrido, ¿sí? Aquí ya no sería los 12, sino el del primero. El primero sería 11,04. Aquí sería una longitud, cambiamos de 11,004. La siguiente sería control. Todas, sino que iríamos cambiando. Entonces esta es de 0,4, esta creo que es la de 10,08, 10,08. Anotaríamos otra pasada de 0,96. Esta y esta serían lo mismo. Esto es lo que deberíamos hacer. Otra pasada así por la cantidad de setas. Esto sería lo que debemos hacer, solo cambiando la longitud a la cual yo tengo que hacer, la de 9,2, 8,16, 7,2, 6,24, 5,28, 4,32, hasta llegar a la última de 0,48. Al llegar a 0,48, ese es el ángulo, pues aquí ya simplemente se le da una pasada de 0,48.
Aquí podemos cambiar las revoluciones, dependiendo si queremos un avance rápido, un avance lento, pues dependiendo de la cantidad de material que vamos a recorrer. Digamos que lo vamos a trabajar a lo mismo, suponiendo que esta es la última revolución, a la cual aquí quedaría con longitud de 0,48. Y ya entraría la forma en la cual nosotros especificamos el anterior. Sería el gráfico que se hacían las escaleritas. Entonces, dependiendo de eso. Ahora vamos a ver la simulación de cuál es el proceso siguiente. Entonces, después de eso, después de haber hecho ese proceso, estamos en la parte del conificado. Hacemos el refrentado y luego taladrado. Aquí tenemos que hacer la misma operación de refrentado, es lo mismo. Entonces en el Excel vamos a copiar esta parte. Entonces, vamos a hacer el mismo proceso. Y es 43, 0,57. Y la pasada. Ese el refrentado. Ahora vamos al proceso de taladrado. ¿Sí? El proceso de taladrado, si nos damos cuenta que en la simulación, al hacer la simulación, miren, lo primero que efectúa el taladrado es hacer un punto centro. Entonces utilizamos una broca centro, que sería, por lo general vienen de 5 o 6 milímetros, no recuerdo bien la punta, las cuales perforan un orificio, y de ahí tenemos que hacer un porcentaje de cuántas brocas debemos utilizar para llegar al orificio, al máximo orificio. En este caso, si determinamos el orificio, podemos evaluar aquí el diámetro, que es 19.5, o sea que viene a ser una broca 3/4. Esa sería la última broca. A lo cual, si yo parto, digamos que yo parto desde una broca de 1/4, lo cual podemos anotar aquí, ¿cierto? Parto de una broca de 1/4. Vamos acá en el Excel, en el Word. ¿Sí? Tengo que determinar la cantidad de brocas que yo tengo para poder ir perforando de a poco, de a poco, de a poco, ir aumentando el diámetro de perforación dependiendo de la broca con la cual yo comience y a la cual quiero llegar. Entonces, a la cual quiero llegar es a la 3/4. Esta sería la broca a la que debemos llegar, que es igual a 19,05 milímetros. ¿Sí? Esto sería lo que yo tengo que hacer. Entonces tengo que parametrizar qué tipo de brocas van a ser sucesoras dependiendo de la broca con la cual yo comience. Entonces si yo tengo una broca centro, ¿sí?, de 6 milímetros, tengo que mirar cuál es la que sigue a partir de ahí, de esa broca. Entonces vamos a mirar, vamos a anotar todas las conversiones que hay, desde 6 milímetros hasta llegar a la broca 3/4. Entonces miren, aquí hay un error. Esto es 19. A la broca que queremos llegar, 19.5, que es la 3/4. Si utilizamos la broca centro de 6 milímetros,
y posteriormente parto desde una broca desde un cuarto hasta llegar a la 3/4 de 19 milímetros. Aquí lo que tengo que realizar, ¿cierto?, es encontrar las RPM para estos diámetros, en este caso los diámetros de la broca. Entonces, si yo pasamos la fórmula en la cual pueda ocuparla para cada uno de ellos y encontrar las velocidades. Vamos a utilizar eh, en este caso las revoluciones de desbaste, ¿sí? Que acá estábamos trabajando con las de 61, estamos con aluminio, sí, 61, y aquí lo único que va a cambiar es el diámetro. Comenzamos con la de 635, comenzamos con la broca de 6,35. Bueno, vamos a cambiar a todos y luego calculamos. En este caso también es 61, el siguiente es de 9,5, de 61, 12,7, 15,8 y el último este 19,05 con 60. Aquí simplemente, como la broca de 6 milímetros por lo general viene expresada así, de 4×6, de 4 por 6 milímetros, así viene representada la broca, de 4×6 nomás, la broca centro. Trabajamos a las revoluciones de desbaste, esa sería la primera aquí, en la cual yo tengo que anotar en la hoja. Entonces sería palabrar con broca centro de 4×6. ¿A cuántas revoluciones? A 446. El avance es el mismo, 0,57. Y una pasada por la longitud, pero en este caso la profundidad, que por lo general es recomendable, es de 2 a 3 milímetros. Entonces digamos que es el máximo de 3, la broca, la cual va a ser el recorrido. Ahora acá sería cambiar con las brocas. En este caso hay que cambiarles aquí, ya no es broca centro, sino con el diámetro de la broca que estemos manejando. Habíamos quedado que esa era la broca de 1/4, seguía la broca de 1/4, 3/8 de media, 3/8, la de media
Bueno, y así sucesivamente hasta llegar a la broca de 3/4. Eso sería. Ahora tenemos que encontrar las revoluciones para cada uno de ellos. Yo creo que ya están todos. Entonces vamos a calcular para poderlas ingresar a cada uno de ellos. Cada uno de los datos a cada forma. Bueno, aquí ya prácticamente ingresé todos los datos de las revoluciones, ¿no es cierto? Pero estoy ingresando la velocidad de corte del material. Aquí me están dando muy altas, ya por lo que estamos trabajando con aluminio, ¿sí? Con aluminio. Entonces, ¿qué va a suceder? Este rango, por lo general, si yo tuviera un torno en el cual el rango máximo sea 2000, pues entonces tengo que coger las más aproximadas, 2000. Si este tiene 2000, trabajaría con las mismas. 1500, ya bajaría. Digamos que tiene un 1200, con esas trabajaría. 1227, pues me tocaría con las mismas 1200. Y las 1018, pues puede ser 900, 800 revoluciones. Pero eso es de acuerdo al rango, ¿no es cierto? Al rango de revoluciones de que tengan el torno. ¿Sí? Eso depende ya de esos parámetros. Si, por ejemplo, entre más duro sea el material, las revoluciones van a reducir, van a ir reduciendo. Porque la velocidad de corte, un ejemplo, si yo aquí le coloco 24, multiplicado por esto me da 1201 revoluciones. Entonces ya puedo trabajar. Por lo que estoy trabajando en aluminio se multiplican las revoluciones, pero no es por otra cosa. Y ya simplemente a la hora de llenar aquí en la tabla, pues colocaría las revoluciones. Como son revoluciones en los dos primeros, son revoluciones altas, lo determinaría como las revoluciones más altas que estoy cogiendo. En este caso son 3050. Esas serían las revoluciones. El avance tengo que determinarlo, ¿no es cierto? Ese avance, ¿dónde está? Entonces, ese avance, miren, tengo que determinarlo como el avance de las revoluciones rápidas a las cuales estoy trabajando, porque todas las que coloque aquí son revoluciones altas, no son revoluciones lentas. ¿Sí? Lo que puedo hacer también es trabajar con el promedio de las dos velocidades, como lo hacíamos con la velocidad de corte, y podíamos reducir el cálculo. Entonces, aquí trabajaríamos con 0,19, que es el rango, le daría, es una pasada, y esto la penetración es por la longitud del taladrado, porque le entra todo. ¿Sí? Entonces podemos ir a determinar aquí que en este caso son los 12 milímetros, la profundidad a lo que tiene que ingresar el taladro, son 12. Y así sucesivamente por cada una de las brocas que yo tengo. Lo mismo, la profundidad. Lo único que cambiaría son las revoluciones. En este caso la otra revolución, las de 3000, 2041 y 1527. 1527, 1227 y 1227 y 1085. 18 y 018. Sí, ese sería prácticamente lo que yo tendría que hacer. Y por último, lo que es el cilindrado de diámetro, en este caso del de 23 a 22, que sería la pieza, con una longitud del cilindrado es de 12 milímetros.
12 milímetros. Y pues como prácticamente lo que tengo que ingresar, de acuerdo, si yo hago la fórmula, ¿cierto? Hago la fórmula de la penetración. Esta fórmula, ¿cierto? Y haría esto para poder determinar, porque ya la velocidad de desbaste ya la tengo, el acabado también lo tengo, ya puedo trabajar con ellas. Si ya quisiera hacer otro tipo, entonces aquí sería 23 a 22, esto sería 0,5. Entonces, este desbaste prácticamente lo puedo trabajar con velocidad de acabado y puedo determinar acá que la velocidad de acabado es de 658 en un cilindrado, 658, un avance de 0,19, una pasada de 0,5 y tendría prácticamente pues la solución de esta pieza. Ahora, lo que tocaría hacer es encontrar los tiempos de maquinado, que ya lo sabemos, sumarlos para poder determinar realmente cuánto me demoraría en hacer esta pieza. Eso sería. En la broca, pues si la longitud pues, son los 12 milímetros por el avance que estamos tomando, ¿cierto? Que es hora, 19 por las revoluciones que nosotros coloquemos aquí, de acuerdo. Siempre tenemos que estar mirando en la parte convencional el rango de revoluciones o el tipo de caja Norton que se tenga ahí. También, pues, por ejemplo, cuando estamos trabajando un conificado, tenemos que ver el automático, ¿sí? Como en qué revoluciones está, cuál es el avance que tiene él para poder hacer este proceso. Aquí ya pues finalizaríamos lo que estábamos. Voy a hacer la simulación del proceso en la cual pues podemos determinar que hicimos paso a paso con cada uno de los procesos que tenemos que ir a hacer. Eso sería.